Nosotros aquí tenemos un comunicado, un pronunciamiento de las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilca, y hay una parte que me ha llamado la atención porque ellos lo que están denunciando tras retomar el bloqueo es que se les ha dejado en el olvido. Recordemos que el premier llegó en caballo con las rondas campesinas, dijo que ya se habían puesto de acuerdo y ellos dicen que ha transcurrido el tiempo donde ya se tenía que ver algún tipo de solución y lamentablemente no les contestan los correos electrónicos, el teléfono, le tocan la puerta y hay un silencio absoluto. Parece que se olvidó y que solamente fue un show. ¿Qué es lo que está sucediendo allá? En principio, expresar la misma preocupación respecto a la irresponsabilidad del premier Guido Bellido y el gobierno actual. Y esto no tiene nada que ver que ellos recién estén en el primer mes de gestión, porque hubo un hecho que tú lo acabas de describir y que lo anticipamos. El día 2 de agosto puse inclusive un tuit, salí en varios medios, creo que también fue en Exitosa, mencionando que lo que estaba haciendo Guido Bellido era un show, que al final era puro populismo y no estaba asumiendo con responsabilidad el compromiso que se tiene con las poblaciones del ámbito de influencia del corredor minero, que involucra a varias provincias, no solamente es Chumbivilcas, también es Cotabambas, también es Espinar, Chumbivilcas y Espinar en el Cusco, Cotabambas en Apurímac. Y la ventaja es que Guido Bellido es oriundo de Chumbivilcas, él es chumbivilcano, él conoce el problema. Tuve la oportunidad inclusive de conocerlo el año 2019, en una de estas reuniones, porque este problema no es nuevo, este problema viene de hace varios años, inclusive el propio gobierno de Vizcarra fue incompetente en el manejo del conflicto, por eso es que ahora tenemos esta situación. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, lo que esperábamos, con la expectativa, porque la votación fue contundente a favor del profesor Pedro Castillo en las provincias altas del Cusco, en especial en Chumbivilcas, era que se aborde el problema de manera integral y responsable, sabiendo la complejidad, porque no es el hecho de ir en caballo para que de manera rimbombante se vea el mensaje, se vea el titular, sino de abordar qué es lo que está sucediendo y qué están pidiendo las comunidades de Chumbivilcas. Número uno, ellos piden un reconocimiento, una indemnización por las afectaciones que han tenido a sus comunidades en la habilitación de la carretera que transporta el mineral. Y esto es responsabilidad y competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que inclusive tiene una tabla para poder indemnizar. Pero no solamente están comunidades, hay también particulares y hay acuerdos inclusive previos. En algunos casos particulares hasta la empresa ha comprado algunos terrenos que corresponden a la vía. Entonces, lo primero, ubícate pues, premier, para poder saber cuáles son esos problemas. Lo segundo que están pidiendo y reclaman con mucha antelación es que se desclasifique la vía, porque ahora es una vía nacional que le corresponde al MTC. Ellos piden que regrese a ser una vía vecinal. Este es un tema también bastante delicado, porque eso requiere que se haga una serie de procedimientos y que se derogue un decreto que fue emitido justamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, reclasificando como vía nacional por las afectaciones que ahora están teniendo. Además, ellos piden ser considerados como zona de influencia directa, ambiental y social, así lo expresan abiertamente. Y Guido Bellido sabe que para considerar a la población que está en la carretera, que no está en la zona de influencia directa, porque según la ley de minería, la población de la zona de influencia es donde está el Tajo, lo que debería haber hecho es, evidentemente, eso es un tema de Congreso, se tiene que modificar la ley de minería. Entonces, él no puede ir a ofrecer el oro y el moro, menos generar una sobreexpectativa irresponsable y decir que en 60 días van a solucionar sin siquiera haber instalado una mesa para que se empiece a dialogar de todo lo que te estoy expresando, Karina. Por eso es la molestia, porque lo dijimos. Entonces, ¿para qué está el premier siendo chumbivilcano si no va a saber abordar una demanda legítima de sus propios hermanos y hermanas de Chumbivilcas? Excongresista, lo que pasa aquí es que de repente falta capacidad, falta técnicos, falta pericia, falta gente que le diga cómo se maneja el Estado. No es simplemente poner a quién a mí me gusta, quién es mi compañero político, quién es el que yo me siento en confianza, pero puede ser de repente muy hábil en temas sindicales, pero no es hábil para este tipo de cosas.
le falta camino político. Y experticia y conocimiento y experiencia para poder gestionar los conflictos. Porque esto no es un problema de ahora. Te repito, el propio presidente Vizcarra inclusive nombró una alta comisionada para la gestión del corredor minero, que al final salió cuestionada. El propio Vizcarra estuvo cuestionado porque declaraban estado de emergencia. Debes recordar, en varias ocasiones ha habido hasta enfrentamiento con la policía, afectación directa a la actividad, que en este momento, Karina, con la mayor responsabilidad, soy hombre de izquierda, pero te lo digo con sinceridad, estamos viviendo una profunda crisis que requiere salir en función de las actividades productivas importantes. ¿Cómo está el turismo? ¿Cómo está la industria? ¿Cómo está la construcción? Todas están contraídas. La única actividad económica que puede generar ingresos al país porque pagan impuestos es la minería. Entonces, démosle las condiciones para que en estos próximos meses Pedro Franque pueda cumplir lo que acaba de lanzar Guido Bellido, de promover, por ejemplo, un bono de 350 soles para cada persona. ¿De dónde va a sacar la plata si hay estos problemas al lado que no se están abordándose con responsabilidad? El Estado tiene restricciones presupuestarias, entonces requiere del aporte. ¿Cuál es la única fuente de ingreso que tiene como país? Es el pago de los tributos, aparte que la actividad también genera. Ahora, las empresas mineras tienen responsabilidad con esas poblaciones, no pueden afectarlas. Y si hay afectación, tienen que reconocerlas, eso está claro. ¿Cuál fue la respuesta de Guido Bellido el día de ayer en el Cusco? Creo que estuvo por Paruro o estuvo en otra provincia del Cusco, y él manifestó que era intromisión de unos asesores. Unos abogados, y esto ha fastidiado muchísimo a los pobladores. Es una falta de respeto, Karina, porque con eso que está diciendo, que nuestros hermanos de Chumbivilcas son personas que no tienen la capacidad de discernir, de analizar el problema, si ellos son los que viven el día a día con el problema. Y Guido Bellido ha estado ahí antes de ser político, él ha estado aprovechando inclusive estos espacios para buscar votos, seamos claros, y lo pueden manifestar muchos dirigentes, porque si estaba en campaña política y iba a estos espacios con demandas sociales, había un claro aprovechamiento político. Entonces, cuando él hace ese tipo de afirmaciones, lo que hace es provocar que se genere lo que estamos viviendo el día de hoy. Tenemos una carretera bloqueada y el gobierno, hay una anomia de parte de la PCM, porque en la PCM, en la Presidencia del Consejo de Ministros, está el Viceministerio de Gobernanza, que es el área encargado de la atención de los conflictos socioambientales. Entonces, ¿quién es el funcionario que está a cargo de esto? ¿Cuál es la información que han recopilado? Tienen noción que no solamente es este problema en Chumbivilcas, en Cajamarca, porque hay otros problemas con otros proyectos mineros. Por ejemplo, en Velille, en el mismo Chumbivilcas, hay un tema con la empresa minera Hasbay. ¿Por qué? Porque están en un acuerdo para desarrollar un fondo social con la población. Entonces están en el tira y jala de cuánto va a ser ese aporte. Y de la misma manera tú debes recordar, Karina, el año pasado en Espinar, que es otra provincia, con el proyecto Antapacay, que tiene un nuevo proyecto que se llama Ampliación Jorojobaijo, es un nuevo tajo abierto. Ahí hay un diálogo con 13 comunidades originarias. Entonces, ese es otro tema, ese es otro problema, pero que concierne a todo el corredor. Entonces, ¿por qué no se informa? ¿Por qué no se documenta? ¿Por qué no se contextualiza antes de hacer esa barrabasada de aprovechar el populismo, de ir con caballo, generando una sobreexpectativa con la población que al final lo único que está logrando es que se activen los conflictos sociales por su irresponsabilidad, su desconocimiento y su falta de sensibilidad y empatía con sus propios hermanos chumbivilcanos? Esa es la molestia y hay que manifestarlo porque se lo dijimos, Karina, se lo dijimos. Pero ahí están los Twitter, ahí están las entrevistas. Pero si él cree que se va a ir a burlar, él sabe muy bien que en esta parte del país en realidad la gente protesta y protesta fuerte. En realidad la gente no se queda callada. En realidad la gente sale y se para firme, ¿o no? Definitivamente la población y muchas veces porque hay un Estado ausente. Lo que ha sucedido, y debe entender también Bellido, debe entender Bermejo, debe entender Cerrón y sobre todo el presidente Castillo, es que la votación que han logrado es porque la gente siempre ha sentido una ausencia de un Estado que se ha olvidado del Perú profundo. Y ahora ven con optimismo, con esperanza, a un hermano andino como nosotros asumiendo la responsabilidad.
pero que esa responsabilidad lo asuman con el compromiso que corresponde, no con populismo, no con sus ideas trasnochadas, no con generar una conflictividad política como la que estamos viviendo, un escenario de polarización que de la campaña ahora en la gestión, que lo único que va a tener consecuencias es en el ciudadano de a pie, en los más humildes, en la población que tiene pocos recursos. No se dan cuenta que estamos en una pandemia, no se dan cuenta que hay una crisis económica y que los políticos deberíamos ser responsables. Y por eso me atrevo a salir en los medios, Karina, porque hay que decirlo, porque se lo dijimos. Premier Bellido, está muy bien que usted vaya a Chumbivilcas, pero primero vaya, revise con qué propuesta está yendo, cuál es el plan, cómo se va a ejecutar, y no los vuelva a engañar a la población. Eso lamentablemente no lo ha hecho y ahora acá están las consecuencias. Y el tema es mucho más complejo porque la población dice, tampoco ha ido las empresas mineras, pero para que se sienten, el que tiene que instalar, el que va de notario a esa reunión, es el Estado a través de la presidencia del Consejo de Ministros del Viceministerio de Gobernanza, que tiene que instalar una mesa de diálogo, dialogar con los dirigentes y se conoce con los presidentes de las comunidades. Pudo haberlos hasta invitado a Lima, por último, tiene todos los recursos para decirles muy bien cómo hacemos, hermanos, para solucionar este problema. Hay estas objeciones legales, ¿cómo podemos sopesar? Hablamos con el Congreso, cambiamos la ley. En el Perú lo que se requiere definitivamente es una nueva ley de minería que pueda garantizar justamente la viabilidad de los proyectos, pero sobre todo el beneficio para las poblaciones, porque ese siempre ha sido el cuestionamiento, Karina, de que la población dice, nosotros, ¿qué nos beneficiamos con los proyectos mineros? Y es, justamente porque el Estado, porque ojo, las empresas mineras pagan sus impuestos y el Estado es el que distribuye esos recursos a través del canon, porque el canon es el 50% del impuesto a la renta, sino que en esa distribución, lamentablemente, también hay corrupción, pues. Corrupción como en Cajamarca, ¿no? Corrupción como en Junín, ¿no? Y se tiene gobernadores regionales sentenciados por corrupción. Y eso hay que decirlo abiertamente, como el caso del señor Vladimir Cerrón. Así es.